Padre, gracias por esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque tu misericordia se ha renovado en nuestras vidas. Tú, Señor, nos has dado una nueva oportunidad, Señor, para vivir, una nueva oportunidad, Señor, para poner nuestra mirada en el cielo, donde está Cristo y no en las cosas de la tierra. No somos un grupo de fanáticos locos, como dicen algunos. No somos un grupo, Señor, de personas que supuestamente aman al Señor. No, somos la iglesia. Somos, Señor, tu pueblo. Somos tus hijos, por los cuales tú moriste, por los cuales tú entregaste tu vida. Tenemos valor, tenemos propósito. No somos ovejas sin pastor. Tú pastoreas nuestra alma. Jesús, tú pastoreas nuestro corazón y tú pastoreas a esta iglesia con tu gran sabiduría, con tu gran poder, con tu gran misericordia. Y por eso, Señor, te adoramos. Como decía la canción, te adoramos, Señor, porque tú eres el Dios que responde nuestras oraciones, un Dios cercano, no eres un Dios lejano, eres un Dios cercano. Eres un Dios que ama a sus hijos, ama a su iglesia. Y hoy te pido, Señor, que tú puedas enviar a tu Espíritu Santo a este lugar para que sea el maestro de esta mañana y que la iglesia pueda poner su mirada en el Espíritu Santo, porque si Él no está presente, no se puede entender tu palabra. No se puede comprender, Señor, lo que tu palabra dice, porque es el Espíritu Santo quien habla, quien muestra, quien revela. Es el Espíritu Santo quien convence también de pecado. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por favor, déjenme darles un contexto antes de empezar a leer e interpretar. Pedro ya viene hablando hace mucho rato acerca de sumisión. Pedro ya viene hablando hace mucho rato acerca de orden. ¿Ya? Pedro en el 1:14, por ejemplo, les está diciendo que sean hijos obedientes. Pedro en el 1:17 les dijo también a los cristianos que estaban en persecución que se conducieran en el temor de Dios. Pedro en el 2:12 les dijo que mantengan buena su manera de vivir. Pedro en el 2:13 les dijo, sométanse a toda institución humana y superior. Pedro en el 2:17 les dijo, honren a todos y también al rey. Pedro en el 2:18 también les dijo, sujétense a los amos, a los esclavos, les estaba diciendo. ¿Se acuerdan el domingo pasado el mensaje? Sujétense, criados, dice, o esclavos, sujétense a sus dueños, y no solo a los buenos, también a los malos. Por favor, yo quiero que usted ponga mucha atención, yo quiero que usted esté muy atento a este mensaje porque es un mensaje muy delicado. Esto es delicadísimo lo que vamos a hablar hoy día, es delicado. ¿Ya? Pedro viene hablando de orden, Pedro viene hablando de sumisión, Pedro viene hablando de guardar los mandamientos de Dios, Pedro viene hablando, ¿no es cierto?, de honrarse los unos a los otros, y ahora Pedro va a hablar del matrimonio. ¿Ok? Pedro va a hablar en el capítulo 3 también de sumisión, va a hablar también de sujeción. Pedro en el capítulo 3 va a hablar también de honrar y de cuidar. ¿Por qué Pedro va a hablar en el capítulo 3 acerca del matrimonio? Porque todo lo que él viene diciendo anteriormente de ordenarse, de honrar, de someterse, no es solo para vivir allá afuera. No es tampoco solo para adentro de la iglesia. No es también solo para en el trabajo, no es solo para el diario vivir. No, Pedro ahora va a decir que también esto es para el matrimonio. ¿De acuerdo? Es también para el matrimonio. Esto de honrarse, de someterse, de obedecer, de honrar, de bendecir, de cuidar. También, dice Pedro, es el matrimonio. Entonces Pedro viene haciendo un llamado a sujetarse a las autoridades y entre ellos mismos, entonces aquí los llama a sujetarse también en el matrimonio. Déjenme por favor explicar e interpretar guiadamente por el Espíritu Santo qué es lo que Pedro quiere decir acá. Porque las dos palabras que Pedro va a usar desde el versículo 1 hasta el versículo 7 son dos. Una es honra y la otra es sujeción. ¿Ya? Pedro no solo le va a hablar a la mujer, Pedro también le va a hablar al hombre. Pedro no solo le va a hablar al hombre, sino que también le va a hablar a la mujer. No solo le va a hablar a la mujer, sino que también le va a hablar al hombre. ¿Se entendió eso?
Ok, para que ninguna de las hermanas hoy día vaya a salir enojada conmigo por todo lo que la Biblia va a decir. Ok, vaya por favor al capítulo 3 de la primera carta de Pedro, versículo 1. Asimismo, dice Pedro, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ya, esposas, mujeres, ya eso de sujetarse al marido, ya quizás a lo mejor ya incomoda, ya es raro. No, yo no someter a mi marido. No. Ponga atención, tranquilo. Los hombres también, porque hay una porción grande para ustedes también, para nosotros también los hombres, no va a ser solo ustedes, también para mí. La pregunta aquí es, ¿por qué Pedro dice esto? ¿Por qué Pedro les habla a las mujeres de estar sujetas a sus maridos? ¿Por qué? Según el contexto, iglesia, según el contexto ya de las cartas de Pedro, es que Pedro está diciendo esto porque nadie de adentro de estas iglesias, nadie se estaba honrando el uno al otro. Nadie se estaba respetando el uno con el otro. Y las autoridades romanas estaban persiguiendo a los cristianos y cada vez que prendían a uno o agarraban a uno que supuestamente creía en Dios, no lo trataban bien. Y si por allí prendían a una mujer que no supuestamente o que era cristiana, la maltrataban. Entonces, ya de por sí, la cultura romana, póngame atención por favor a lo que voy a decir, la cultura romana, ¿por qué hablamos de Roma? Hablamos de Roma porque Roma era el que gobernaba, ¿no es cierto?, en ese tiempo a la región de Jerusalén, a la región de Judea. Era Roma quien gobernaba esa región. Entonces, todo el pueblo judío tenía que estar sometido a las autoridades romanas. El pueblo judío tenía su propia ley, tenía su propia institución, el pueblo judío tenía su propia forma de ser, pero estaban obligados a rendirle tributo a las instituciones romanas. Entonces, las autoridades romanas no trataban bien a la mujer. ¿Ok? Las autoridades romanas no tenían ningún respeto hacia la mujer. Las autoridades romanas no tenían ninguna reverencia hacia la mujer. Vamos a empezar por esto. Cada una o cada persona, ¿no es cierto?, vivía con pánico, con temor a que las autoridades romanas de cierta forma maltrataran a estas personas. Y por eso Pedro dice esto, que esto de que las mujeres estén sujetas, Pedro va a profundizar y va a explicar estas cosas. Y vamos a profundizar nosotros también, pero el contexto es de que Roma no trataba bien a la figura femenina, en lo absoluto. ¿Ok? Entonces muchos de los que habían venido a la fe y muchos de los que habían venido al camino de Dios habían sido, ¿no es cierto?, víctimas de estos abusos. Entonces ya había una tendencia en la figura femenina. Si yo voy a respetar a las autoridades que me golpean, que me persiguen, que violan, que matan, que maltratan, yo voy a respetar a alguien, mucho menos adentro de la iglesia o quizás en el matrimonio. Y Pedro dice, tranquilos, porque Dios quiere traer orden a sus vidas. Ahora profundicemos en esta palabra de sujeción. ¿Ya? La palabra para la figura femenina de estar sujeta quiere decir en la Biblia que la sujeción es un acto de obediencia y voluntario a la autoridad establecida por Dios como un reconocimiento a su soberanía y un compromiso en la fe. Implica reconocer y estar bajo la autoridad divina o autoridades terrenales que Dios ha colocado en lugar de oponerse a ellas. En el matrimonio debe de haber sujeción no solo de la figura femenina hacia la figura masculina, sino de la figura masculina hacia la figura femenina. Y me atrevería a decir que quizás la figura masculina debe de estar más sujeta a la figura femenina que quizás que la más femenina a la masculina. Se lo dije, esto es delicado. Por favor, iglesia, vamos a continuar con la enseñanza. ¿Ya?
Vamos a avanzar con esto. Esto es muy delicado. Y esta es una de las diferencias de predicar expositivamente. Esta es una de las diferencias entre predicar expositivamente a predicar, usar la predicación temática, porque capaz alguien que use la predicación temática jamás va a enseñar de esto. Siempre le van a hacer el quite. Pero cuando enseñamos un libro de la Biblia, versículo por versículo, el expositor no tiene escapatoria. Y esa es mi posición. Y por eso yo he orado y he buscado a Dios para que Dios me dé la gracia de entender los principios bíblicos en cuanto al matrimonio. Pedro está hablando acá de sumisión, de sujeción, de honrar, de bendecir, pero esto en el matrimonio tiene que ser mutuo. Mutuo. Esto es algo mutuo. Yo me someto a mi esposa porque la amo. Y porque sé que ella tiene valor para mí. Ella se somete también a mí porque me ama y sé que yo tengo valor para ella. Esto es algo completamente recíproco. Es algo completamente mutuo. Entonces, lo que no significa sujetarse. ¿Ya? No significa obediencia a ciegas. No significa maltrato, ni abuso, ni que la mujer es tonta, ni que la mujer es manipulada, ni tampoco que el macho opresor busca a la mujer, el depredador, el gallo que es dueño de la gallina. No, no significa eso. Eso es un mal concepto de sujeción, porque yo me sujeto a Dios, me meto bajo su autoridad, me meto bajo la autoridad de Cristo. Yo también me sujeto a personas que están arriba de mí. Tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos ancianos arriba de nosotros como pastores. Estoy sometido a ellos. En el matrimonio estamos sometidos también el uno con el otro. Nuestros hijos también están sometidos a nosotros. De hecho, también hay una especie de sumisión también de los padres hacia los hijos. No es que sea mayor, no tiene sentido, pero también como padres debemos de respetar, ¿no es cierto?, esa sumisión a los hijos. ¿Cómo puede ser una sumisión de un padre a un hijo? Cuando a lo mejor el hijo está cansado y dice, papá, hoy día no quiero hablar. Ya, se le respeta, váyase para su pieza, procese y después. Tú te estás sometiendo a lo que a lo mejor el niño en ese momento necesita un espacio. Hay muchos ejemplos, pero no nos vamos a salir del tema. Esto de sujetarse es simplemente aceptar, escuchen bien, matrimonios o mujeres y hombres, esto de estar sujeto es simplemente aceptar el diseño de Dios. Tanto la mujer tiene que aceptar el diseño de Dios para el matrimonio como el hombre tiene que aceptar el diseño de Dios para el matrimonio. Es reconocer el liderazgo de uno con el otro. Yo tengo que reconocer el liderazgo de mi esposa, que ella ejerce un liderazgo en esta iglesia, ella ejerce un liderazgo en el hogar, quizás en el hogar primeramente, debía haber dicho hogar primeramente. Y ella también reconoce mi liderazgo. Entonces esto de estar sujeto es reconocer el liderazgo del otro o de la otra. ¿Reconoce usted el liderazgo de su esposo? ¿Reconoce el liderazgo de su esposa? ¿Se reconoce esto? Debe de reconocerse. Debe de reconocerse. El problema es que si el marido no ejerce bien esa labor, hermanos, aparte de ser misionero, de ser pastor, de ser consejero, soy consejero matrimonial, pastoral, individual, de todos los... Trabajamos con muchos matrimonios, hay aquí muchos matrimonios en esta iglesia que hemos trabajado. El problema es cuando el marido no ejerce la figura de Cristo, esa mujer jamás, escúcheme bien, jamás va a querer reconocer un liderazgo o va a querer mostrar sujeción a esa cabeza hueca. Y lo digo con autoridad. Nadie va a querer hacer eso. Y yo tampoco animaría a una figura femenina de nuestra congregación a que se someta a una persona así. Yo estaría completamente mal. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Estamos recién en el versículo 1, ¿ya? Falta mucho. El problema es de que cuando la figura masculina, la figura de Cristo en el hogar, el que tiene que reflejar a Dios en el hogar, el que tiene que reflejar los principios, los valores bíblicos, cristianos hacia su mujer, hacia sus hijos, el que tiene que de cierta forma, ¿no es cierto?, encargarse de ese precioso hogar, no refleja esa verdad, estamos complicados. Y Pedro dice acá, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Pedro dice esto para que haya un buen testimonio, para los demás. Bueno, viene el segundo versículo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
Pedro está hablando a la mujer que su conducta debe de ser casta y respetuosa. En el año 67, cuando esta carta se escribió, en medio de una persecución donde las mujeres eran maltratadas, golpeadas, abusadas sexualmente por las autoridades romanas, ninguna mujer quería mostrar respeto hacia un hombre. Ninguna. Porque vivían en una cultura completamente discriminatoria, en una cultura completamente donde el hombre era completamente superior, etc. Y nadie quería mostrar sumisión. Pero Pedro dice, ya porque esto pasaba allá afuera, no tiene que pasar adentro de la iglesia. Pedro dice, Cristo es la figura del esposo y la iglesia es la figura de la esposa. ¿Cómo trató Cristo a su iglesia? Ajá, con amor, dijo alguien por ahí. ¿Cómo más? Con cariño. Dio su vida por ella. Sacrificio. ¿Es eso lo que entonces lo que los hombres estaban reflejando a lo mejor en ese tiempo? No. Vamos a continuar. Déjeme definamos la palabra casta y respetuosa. Tiene que ver con pureza sexual, tiene que ver con pureza de pensamiento, tiene que ver con una mujer que es virtuosa, es decir, tiene muchas virtudes, cualidades, habilidades, ¿ya? Tiene que ver con fruto de la fe, es decir, una mujer que produce fruto en la fe, rechaza la inmoralidad, rechaza el chisme, rechaza la crítica, rechaza todo aquello que no va, ¿no es cierto?, con el orden. Eso es una mujer casta y respetuosa. Y Pedro dice, muestren esta conducta. Pero, por favor, quiero ser muy enfático en lo que quiero decir en este momento, de que si Dios les está llamando a ustedes a hacer esto, es para que lo hagan con Él. Con Él primero. ¿Por qué yo me someto y amo a mi esposa? Porque primero estoy sometido a Dios y porque amo a Dios. Entonces, si Dios la está llamando a esto, es porque usted ama a Dios y se somete a Dios, por lo tanto, hacia el marido. Así que maridos, levanten el estándar, levanten, ¿no es cierto?, el liderazgo, levanten la masculinidad, levanten, ¿no es cierto?, la visión. ¿Cómo eran ustedes cuando recién conquistaban a sus esposas? Súper atentos, súper... Se escucharon unos suspiros por acá, no sé qué pasó, pero bueno. ¿Qué pasó con aquello? ¿Qué pasó con aquel trato? Bueno, Pedro dice, consideren su conducta casta y respetuosa. Versículo 3, lea conmigo. Vuestro atavio, dice, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos. Y vamos a leer el 4 de una vez. Si no, dice Pedro, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo acá? Pedro acá está diciendo, no prioricen en vestirse lujosamente, no prioricen en peinados ostentosos, no prioricen en la belleza externa. Prioricen, dice Pedro, mujeres, en la belleza interior. Que ustedes sean, dice Pedro, hermosas no solo por fuera, sino que también que lo sean por dentro. Que muestren la hermosura del corazón, la hermosura del carácter, la hermosura, ¿no es cierto?, del temperamento, la hermosura quizás también de las emociones internamente. Porque alguien puede estar muy bonito externamente, pero ¿cómo estamos adentro? Entonces Pedro dice, prioricen por favor, no solo en lo de afuera. No está mal que usted se maquille, que usted se arregle, que usted se pinte su cabello, que usted se ponga bonita o atractiva para su marido primeramente. Estamos claros con eso, ¿cierto? Entonces está bien que lo haga. Pero Pedro dice acá, priorice en su mundo interior. ¿Y qué tal si a lo mejor hay amargura? ¿Y qué tal si a lo mejor hay dolor? ¿Y qué tal si a lo mejor hay rechazo? ¿Y qué tal si a lo mejor en el mundo interno hay pecado? Entonces Pedro dice, prioricen en lo interno.
Ahora, ¿por qué Pedro dice esto? Porque esto era algo que las mujeres o las figuras femeninas en estas iglesias estaban haciendo, porque la fomentación de la cultura romana hacia hacia la mujer era esto: sensualidad, ropas ligeras, por allí bailes extraños con columnas de incienso. O sea, para la cultura romana, la mujer quizás solo representaba una figura y quizás a lo mejor muchas de esa figura tenía que ver con sexualidad o sensualidad. Entonces Pedro dice, dejen esas cosas, no nos dejemos influenciar por estas culturas y vivamos la cultura del reino de Dios, vivamos la cultura, ¿no es cierto?, de Cristo, la cultura bíblica. ¿Y qué es lo que dice la cultura bíblica? Que la mujer tiene que priorizar en lo externo, pero también el versículo 4 dice, también prioriza en el corazón, en lo que es incorruptible, en el ornato del espíritu, dice a Pablo y a Filo, es decir, que la mujer debe de caminar en el espíritu y no debe de entristecer el Espíritu Santo adentro de ella. Porque esto, dice Pedro, es de grande estima delante de Dios. Versículo 5. Porque así también, dice Pedro, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Vamos otra vez con esto de la sujeción. Pedro está poniendo ejemplos del Antiguo Testamento. Cuando Pedro en el versículo 5 dice, porque también, dice, en aquellos tiempos se ataviaban, ataviar es arreglarse. En otro tiempo, dice, aquellas mujeres se refiere a mujeres ejemplares del Antiguo Testamento. Hubieron grandes mujeres ejemplares en el Antiguo Testamento y él simplemente lo está trayendo al ejemplo. Y después en el versículo 6, él dice, como Sara, por ejemplo. Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Por favor, no se confunda, no se equivoque. Yo no estoy diciendo ni estoy enseñando que usted tiene que decirle Señor a su marido. No, eso no es así. Lo que Pedro está diciendo acá está agarrando un ejemplo del Antiguo Testamento y está resaltando a una mujer de obediencia, que Sara fue una mujer que amó a Dios, una mujer humilde, una mujer virtuosa, una mujer rica también en la fe, una mujer que todo el tiempo se mantuvo adentro de esos parámetros y órdenes, ¿no es cierto?, del matrimonio, aunque quizás esto puede ser un poco contradictor porque hay una historia medio extraña también ahí en el libro de Génesis, con el deseo de Sara de tener un hijo. Ya, pero excluyamos esa historia, ¿no es cierto? Y lo ponemos a un lado. Y Pedro está diciendo acá que la figura femenina debe de tener como ejemplo a personas grandes en la Biblia en cuanto a lo que fue el Antiguo Testamento. Ninguna mujer le tiene que decir Señor a su esposo. Pedro se lo está poniendo como ejemplos a grandes mujeres en la Biblia. Y Pedro también está hablando, ¿no es cierto?, hacia la esposa de que debe de cuidar lo interno. Lo extraño acá es, no extraño en el mal sentido, es de que estamos estudiando 7 versículos y 6 versículos son básicamente dedicados a la mujer y hay uno que va dedicado al hombre. Y con este versículo que Pedro le dedicó al hombre, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Y leamos el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente y dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero mencionar acá 3 cosas que Pedro está diciendo. Él está diciendo que nosotros los hombres, los varones, debemos de vivir con nuestras esposas sabiamente. ¿Y qué significa vivir sabiamente con una esposa? Bueno, tratarla bien, no ser áspero con ella, cumplir nuestras responsabilidades como maridos, suplir sus necesidades en cuanto a lo que cualquier cosa que ella necesite o le falte, cuidar y mantener y establecer un hogar, educar y discipular a nuestros hijos, no caer en vicios ni adicciones, no serle infiel, no
andar viendo ni deseando otras mujeres, no andar cayendo en inmoralidades sexuales o andar viendo pornografía. Una persona que sea trabajador, un hombre que sea trabajador, un hombre que se cuide y se guarde para ella, un hombre que tiene que ser de ejemplo y que gobierne bien su casa. Eso significa vivir sabiamente con su esposa. Ahora, la pregunta que yo me tengo que hacer a mí mismo es, ¿lo estoy haciendo? Hermano, ¿usted lo está haciendo? ¿O anda por allí nomás chispeando los dedos? ¿Usted está haciendo esto, varón? Varones, ¿lo están haciendo? Respóndese a sí mismo, no me tiene que responder a mí. Pero Pedro dice, vivir con ella sabiamente. Claro, no fue solo aquello de mujeres, sujétense a los maridos, ¿no es cierto? El marido allí. No, eso es para ambos. Esto tiene que ver con deberes conyugales. Esto tiene que ver con lo más preciado que hay en la vida cristiana y lo que es el matrimonio. Lo que más ejemplifica al ejemplo del amor de Dios con nosotros. Ese es el primer punto que quiero destacar en cuanto a vivir sabiamente con ellas. Segundo punto, Pedro dice acá, dándole honor a la mujer. ¿Qué significa darle honor a la mujer? Punto número 1, comprender su rol en el matrimonio y en la sociedad y en la iglesia. Eso es darle honor a la mujer, porque el día que nosotros, o mientras nosotros no entendamos el rol de la mujer en el matrimonio, jamás vamos a honrar a las mujeres. Jamás vamos a honrar a la mujer quizás adentro de la iglesia. Y por eso la sociedad no honra a la mujer, basurea a la mujer, porque la sociedad, ¿qué sabe la sociedad de entender el rol de la mujer? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Estamos en una etapa muy difícil. Hay muchas cosas sucediendo en el mundo. Por allí escuché a una persona de Dios, gran predicador, conocido, famoso, diciendo de que probablemente estamos viviendo en una generación tan malvada y tan perversa desde los tiempos de Noé. Todo lo que se está viviendo alrededor del mundo, ponga atención. Esta semana mataron a un pobre hombre allá en Estados Unidos, mataron a una pobre niña en el metro también de Estados Unidos. Allá con el tema de las guerras políticas. ¿Y la mujer dónde está? Como hacen los brasileros. Mientras nosotros no entendamos el rol de la figura femenina en el matrimonio primeramente, en la iglesia y en la sociedad, jamás la mujer será honrada. Gloria a Dios que nosotros lo entendemos, gloria a Dios que entendemos el rol de la mujer en estas tres esferas. Pero darle honor a la mujer es suplir sus necesidades, darle un digno y merecido liderazgo hacia Cristo, ponerla en un lugar donde ella esté segura emocionalmente y también espiritualmente. Dar honor a la mujer es practicar fielmente el amor y el respeto, cultivando una cultura de honra. Eso es vivir con la mujer o darle honor a la mujer. No varones, si no ha terminado, tranquilos. Punto número 3. Pedro dice vaso frágil. ¿Qué pasa si yo tiro este vaso de agua al aire así y se cae? Se quiebra, se rompe, hace un tremendo escándalo. Todos nos asombraríamos. Vaso frágil. En ese tiempo no existía todavía, o bueno, el vidrio nació entre el Imperio Romano, pero Pedro básicamente se refiere aquí a un vaso de barro, ya a una jarra de barro en cuanto a que es sensible. Si el barro, todo lo que es de greda también se quiebra, se agrieta, se rompe. Entonces, vaso frágil. Primeramente yo me estoy dirigiendo obviamente al matrimonio, pero si usted no está casada, o usted no está casado, o si usted es una madre soltera, o si usted es un padre soltero, entonces usted agarre lo que es para usted, y hombres agarren lo que es para ustedes. Porque aquí estamos hablando, claro, matrimonio, pero también estamos hablando de figura femenina en sí, figura masculina en sí. Si usted no ha entrado al matrimonio, bueno, agarre estos principios para cuando entre el matrimonio. Las mujeres también agarren estos principios para cuando entren al matrimonio, para que no venga allí de repente cualquier zorro a engañarlas. Ay, que yo te voy a dar esto, que yo te voy a dar lo otro. ¿Sabe ese zorro pillo que viene a honrar a la mujer? ¿Sabe esa persona tratarla como vaso frágil? ¿Sabrá vivir él sabiamente con usted? No tiene ni idea de eso. Entonces no caiga tan rápido. Voy a ser así de directo para hablar.
Vaso frágil, a la esposa no se le grita. A la esposa no se le pega. A la esposa no se le amenaza. Y a la mujer en general. No se comete abuso de autoridad con ella. A la mujer no se le denigra. No se le difama. La mujer tiene un gran valor delante de Dios. La mujer tiene un gran valor, el rol de la mujer delante del diseño del matrimonio que Dios estableció. Muy importante. Muy importante. Punto número 4 de este versículo 7 que Pedro nos está hablando. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Alguna vez ustedes, después de un conflicto matrimonial, después de una pelea matrimonial, fue a orar? No, hombre, ni pierde el tiempo ir a orar cuando está así trabado con la esposa. Vaya, arregle el conflicto, pida perdón, humíllese, arregle, ¿no es cierto?, el chanchullo que tiene allí con ella y después vaya a orar y allí Dios lo va a escuchar. Es así. Un hombre, dice, se presentó delante de Dios y Dios le dice, hermano, vaya, arregle la ofensa con su hermano y después viene, ¿no es cierto?, y me presenta ofrendas. Es tan delicado esto del matrimonio. Va tan alineado a la verdad de Dios que cuando algo está así, hay que arreglarlo para seguir. ¿Contestará la oración de un matrimonio en discordia? ¿Contestará la oración Dios de un matrimonio dividido? ¿Contestará la oración Dios de un matrimonio en pecado? ¿Contestará la oración Dios de un matrimonio así? Ni lo piense. Ni lo sueñe. Para que el favor de Dios y la bendición de Dios esté con nosotros como familia, como matrimonio, Cristo debe de ser el centro. Cristo debe de ser el centro. ¿Cuál es la aplicación de nuestro mensaje? ¿Por qué Pedro se metió en estas aguas turbulentas de hablar acerca del matrimonio? Porque las 5 iglesias perseguidas a las cuales Pedro les escribe, lo cuales son el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en estas 5 regiones habían muchas iglesias a las cuales Pedro les escribió, iglesias que estaban siendo perseguidas por las autoridades romanas y también por las autoridades judías por seguir a Cristo. Y estaban recibiendo maltrato, entonces ellos estaban también muy decepcionados, muy enojados y no estaban viviendo los principios bíblicos, no estaban viviendo una vida cristiana como corresponde, no se estaban sometiendo a nadie, se estaban peleando entre ellos mismos, los matrimonios en discordia, peleados, discutidos, y Pedro aquí dice, basta, basta. Mujeres a los maridos, maridos a las mujeres, que Cristo sea el centro, que Cristo sea el centro. Pedro apunta a los deberes conyugales, que el hombre y que también como la mujer deben de entender su rol en el diseño de Dios en la familia. Que debe de haber honra, que debe de haber sujeción, que debe de haber sumisión mutua en el matrimonio. A eso está apuntando. No vamos a caer acá en denigración, no vamos a caer aquí en el macho opresor, en el depredador, el que golpea, el que no. Eso no lo queremos aquí en la iglesia. Y ahí está Danilo, hay estatutos. ¿Se acuerdan los que estuvieron el día de la reunión cuando hay estatutos para el que le pega a la mujer adentro de la iglesia? No los vaya a pillar, hermanos, porque nos vamos a meter en problemas. No tengo problema de ir a las autoridades. Y si yo me quedo callado, le pegó. Esto no es problema mío. Difícil que me vaya a quedar callado. Difícil que no vaya a ir a lo mejor a su casa, hermano, ¿podemos conversar? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Cállese usted, no se meta, pastor. Bueno, está bien. Gracias. Yo me voy, no tengo problema. No andar obligando a nadie Pero, por favor, permitime por lo menos mostrar mi cuidado hacia ti. Porque ya me lo han dicho. Para su información. Bueno, no hay problema. Allá cuando estés más metido en el tema, más metido en el barro, ahí, yo voy a estar acá, ¿ya? Hermanos, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Eso es lo que quiero que apuntemos y terminemos y concluyamos con esta enseñanza bíblica de Pedro en el capítulo 3. Pedro está apuntando que el matrimonio tiene un propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios al tomar una relación de compromiso y de compañerismo y unidad entre un hombre y una mujer. El propósito del matrimonio es reflejar
La relación de Cristo con la iglesia, el propósito del matrimonio es proveer un mutuo apoyo de compañía, establecer un hogar para la procreación y la educación cristiana en los hijos. Debe de existir la procreación, debe de desear el matrimonio tener hijos porque es parte del matrimonio. Es tarea de los padres educar a los hijos, no es tarea de los profes, no es tarea de los tíos, no es tarea de los tutores, no es tarea del profe de fútbol, del profe de voleibol, del profe de allá de patinaje. Ellos no tienen nada que ver con esto, ellos hacen porque les pagan y está bien. Gloria a Dios por los profesores, gloria a Dios por los colegios, gloria a Dios por el homeschool también. Gloria a Dios. Pero los principales profesores, educadores, tutores, discipuladores, ejemplos tienen que ser los papás. Si el hijo ve que la mamá le grita al marido, que el marido le grita a la mujer, ese niño lo más probable es que en el colegio va a andar gritando como loco. Entonces, el propósito del matrimonio es compañerismo y apoyo mutuo, es reflejar a Cristo en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Tiene que ver con procreación, tiene que ver con formación familiar, tiene que ver con protección contra la inmoralidad sexual. El propósito del matrimonio tiene que ver con santificación, con crecimiento espiritual, con fidelidad y unidad, con honor y gloria a Dios. Ese es el propósito del matrimonio. Así que si usted no está preparado o no está preparada para entrar al matrimonio, tranquilo, tranquila, espere, siga orando. Porque entrar al matrimonio es entrar a la guerra, déjeme decírselo. Es entrar a la guerra, pero no me refiero a la guerra de pelear el uno con el otro. Si usted entendió así, entendió mal. Es una guerra contra Satanás el diablo, es una guerra constante contra todo lo que tiene que ver con el mundo de las tinieblas, es una guerra constante contra mi propia carne, contra mi propio temperamento, contra mi propio carácter, a los que... Es una guerra. Es una guerra. El matrimonio no es sexolandia, no es todo lo que tiene que ver con lujuria y pasiones. No, hermanos, no. El matrimonio tiene que ver con todas estas cosas que hemos mencionado. Y eso es lo que Pedro quiere, que la iglesia perseguida en el año 67 entienda. Matrimonios, hónrense, sométanse, sujétense. Hombres, traten a la mujer como vaso frágil. Denle honor. Y el versículo termina diciendo como coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero terminar, iglesia, diciendo que si Cristo no está adentro de nuestro matrimonio no está bien. Usted llévelo a su contexto y si esto no va con su contexto, gloria a Dios. Pero Cristo es el centro. La cruz es el centro de la familia. La mujer tiene que ser honrada. Por eso nosotros aquí adentro de la iglesia no creemos en el feminismo, no creemos, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. Tampoco creemos en el machismo. Dios guarde, pilla un hombre machista por ahí. Vamos a conversar y si me manda a la punta del cerro, me voy a ir a la punta del cerro. Pero sé que en algún momento va a venir a buscar a lo mejor una conversación. Pero hermanos, por eso les dije, esto es delicadísimo. Y quiero terminar orando. Quiero terminar que los que son matrimonios, por favor, tómense de las manos. Tómense de las manos. Si está por aquí, por allá, búsquense. Y los que están solteros, padres solteros, hermano, abrace a Cristo. Abrace a Cristo. Los que están solteros o solteras, usted espere su momento, porque Dios no quiere mandarte un macho opresor, ni tampoco quiere mandarte una mujer. No, Dios tiene una mujer para ti, Dios tiene un hombre para ti, y los que somos matrimonios, los que son matrimonios, vamos a terminar de la mano y vamos a declarar la verdad, el reino de Dios, vamos a declarar a Cristo en nuestro matrimonio. Hermanos, el matrimonio es vida. Y no hay iglesias firmes y no hay matrimonios firmes. Hermano, si usted ha tratado mal a su esposa, si usted le ha gritado, pídale perdón. Esposos también. Esposos, conversemos un ratito.
Quiero hacer un minuto de silencio, no porque alguien se haya muerto, para que puedan meditar, para que puedan pensar. Si usted necesita reconciliarse, si usted necesita, a lo mejor si usted necesita restituir algo, a lo mejor usted necesita responder con algo. Hermanos, oremos. Pero en silencio medite en esto. ¿Sabe cuál era el título de este matrimonio? Que no lo dije. El propósito del matrimonio. Ahí lo va a ver en el audio. Este es el propósito del matrimonio. Conversé con mi esposa antes de predicar este mensaje. Me alineé. Señor, gracias. Gracias porque las escrituras tan preciosas nos hablan de orden. Y yo te quiero dar gracias, Señor, por los matrimonios de la iglesia. Porque sé, Señor, que nadie hoy día se levantó con ganas de hacerle daño a la mujer. Y nadie tampoco hoy día, ninguna mujer se levantó, Señor, con hacerle daño al hombre. No es ese nuestro fin. Nuestro fin, Señor, eres tú. Yo oro, Señor, por si hay alguien acá, si hay alguna familia, si hay algún matrimonio que necesita, Señor, la reconciliación de Dios. Señor, oro para que den el paso de la reconciliación. Si hay alguien que necesita perdonarse, Señor, que lo puedan hacer. Padre, quiero orar por estas familias, por estos matrimonios y aún por los solteros o por las solteras o por madres solteras o padres solteros, por los que están acá. Señor, oro para que venga el orden de Dios a cada individuo, a cada matrimonio, a cada familia. Señor, como iglesia no queremos nada más que ser una iglesia ordenada. Ser una iglesia, Señor, que camina en la obediencia a Cristo. Hombres, levanten el liderazgo, levanten la masculinidad, ejerzan un sacerdocio cristocéntrico, pónganse a la familia en sus hombros. Ese es el sacrificio que nos toca por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros hogares. Hermanos, si usted a lo mejor quizás no ha pagado el arriendo, trabaje, vea cómo hace, pero pague ese arriendo. No solo usted vive allí, también viven sus hijos, también vive su mujer. Si usted a lo mejor tiene deudas, hermano, no sé, ore, busque al Señor, pida un consejo, qué sé yo, trabaje horas extras, pero pague sus deudas. Si a lo mejor aquí hay alguien que ha dejado quizás la atención con los hijos, dedíquele tiempo a los hijos. Abrácelos, dígale que los ama, dígale que ellos son importantes para usted. Invierta, Señor, hermanos, inviertan en sus hijos. Esposas, igual. Si a lo mejor hay alguien acá que ha dejado el compromiso, retome el compromiso. Retome su rol de ser ayuda idónea, de ser mujer virtuosa, mujer que edifica el hogar, mujer que educa, mujer una mujer de fe, una mujer ejemplar, adentro y afuera de la casa. Tenemos un Padre que nos ha dejado ordenanzas. Y esa ordenanza es que nos amemos los unos a los otros, que nos honremos los unos a los otros, que nos sometamos los unos a los otros, que nos sujetemos los unos a los otros. Solteros, si usted está orando por una esposa, espere en Dios, no se apure. Solteras igual. Busque a Cristo, busque la verdad, busque su reino primero y lo demás vendrá por añadidura. Pastor, pero yo tengo un matrimonio, 2 matrimonios, 3 matrimonios. Bueno, siga esperando. Y ahora estoy solo. Crea en Dios. Dios va a proveer una persona para usted. Pero tiene que ser en un contexto ordenado, en un contexto limpio. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por el matrimonio, porque lamentablemente está en peligro de extinción. En este 2025, la familia y el matrimonio se están extinguiendo. Pero gracias, Señor, porque tú nos has llamado a permanecer. Tú nos llamas a permanecer. Si hay alguien a lo mejor acá que necesita renovar los votos, renueve sus votos. Necesita quizás sacar a su esposa a comer, llévela a comer. Llévela a tomarse un café, llévela a caminar a la playa.
llévela a ver el atardecer, llévela al mall. Yo no sé qué es lo que su esposa le dice. Hágalo, hermano, sacrifíquese por ella. Es la madre de sus hijos, es la esposa que Dios le dio. Cuide a su esposa. Esposa es igual hacia el hombre. Desarrollemos una cultura de honra, una cultura de bendición, una cultura limpia, una cultura de paz. Gracias, Señor. Gracias por el mensaje de Pedro a las iglesias perseguidas y por lo tanto a nosotros como iglesia. Hoy reconocemos que Jesús es nuestra única esperanza y que su santo evangelio en nuestras vidas es lo que nos ha salvado, lo que nos ha rescatado de una vida de miseria. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.